Tengo una reacción lenta por naturaleza. El día de la graduación, como delegado de clase, me quedé hasta el final para cerrar puertas y ventanas. Blanca Bay fue la penúltima en irse. Ella dijo que quería esperar a la persona que le gustaba para irse juntas. Pero hasta que cerré la última ventana, ella solo se quedó mirando silenciosamente la lluvia por la ventana. ¿La habrán rechazado?, pensé con cierta compasión mientras le ofrecía el paraguas de mi mochila. ¿Quieres que vayamos juntos? La chica levantó la cabeza. Sus ojos negros bajo el flequillo despeinado me miraron, y con voz suave y ronca dijo, vale. La lluvia de verano traía el aroma de la vegetación. Ese fue mi último recuerdo de los días de estudiante. Hasta que muchos años después, en otro día lluvioso igual de ligero, después de otra despedida tras una reunión de excompañeros, al encontrar ese viejo paraguas en mi mochila, tuve una epifanía repentina. Joder, ¿no será que la persona a quien esperaba era yo? Desde pequeño he sido despistado. Me di cuenta de esto repentinamente 8 años después, en una reunión de excompañeros de instituto. Todos se habían reencontrado después de años y el ambiente era animado. Carlos Van, mi mejor amigo y monitor de clase, suspiró, vinieron todos los que podían venir, solo falta Blanca. Al mencionar ese nombre, otros bromearon, Blanca ahora es una famosa magnate de los negocios. Probablemente no tenga tiempo para cenar con nosotros, simples trabajadores. Hablando de eso, antes Blanca solo hablaba para estudiar, no decía ni una palabra más. Si no hubiera sido por el juego de verdad o reto de Marcos Funk, todos habríamos pensado que la genio era muda, ¿verdad? Marcos Funk soy yo. Esta también fue la primera vez en años que escuché el nombre de Blanca de boca de viejos compañeros. En el instituto, Blanca era conocida por ser rara. En esa edad donde las chicas iban al baño tomadas de la mano, ella hacía todo sola. Así que cuando perdí en verdad o reto y elegí reto, mi desafío se convirtió en acercarme a ella cuando tomó la fruta del postre y estaba por irse, y darle un mordisco diciendo, déjame probar la tuya. La persona que siempre andaba sola se quedó paralizada en su lugar, con la manzana mordida en la mano. Al verme sonreír y decir, qué dulce, su cara se puso completamente roja y tartamudeó, ¿cómo puedes comer la mía? Yo no estaba mucho mejor, con el corazón latiendo hasta la garganta, rápidamente le metí la mía en sus brazos. ¿Quieres probar la mía? Las intercambiamos. Sin atreverme a ver su expresión, me di vuelta y salí corriendo. Carlos Van dijo que ese día Blanca, por primera vez, no prestó atención en clase y se quedó mirando fijamente una manzana. Y ahora, al mencionar a Blanca, inconscientemente pensé en esa tarde húmeda y cálida. El último examen había terminado, llantos y risas se mezclaban, todos se abrazaban como locos, poniendo punto final a la juventud. Cuando se acabó el bullicio, quedaron los escritorios torcidos, la lluvia ligera bajo el sol, y una chica que esperó hasta el final sin irse. Le pregunté, ¿no te vas? Ella me ayudó a cerrar las ventanas, su flequillo un poco más largo cubría sus ojos. Solo la escuché decir, quiero esperar a la persona que me gusta para irnos juntas. Así que la genio fría y callada también tiene a alguien que le gusta, pensé. Conociendo este chisme pero sin nadie con quien compartirlo, mi curiosidad se disparó. Hasta mis movimientos para ordenar el escritorio se volvieron lentos, mirando furtivamente hacia la puerta, esperando que apareciera ese hombre extraordinario que había conquistado a la genio, mientras inconscientemente la halagaba. «Qué buena relación tienen». «No», dijo ella de repente. Volví a mirarla al escuchar su voz. Ella me miraba. Ella aún no sabe que me gusta. Con el paso del tiempo, entre las bromas de los viejos compañeros, Carlos Van agitó la mano con generosidad. Al principio le pregunté, y dijo que definitivamente no vendría, pero después de un rato preguntó quiénes estarían. Le conté todo y dijo que trataría de venir, pero no pudo. Sin pensarlo, exclamé, y otros me miraron. ¿Cómo lo sabes? Señalé hacia el fondo del reservado privado que nadie estaba mirando. La entrevista en vivo del canal financiero de televisión, ¿no es ahora mismo? En la pantalla, Blanca vestía ropas elegantes, había perdido la apariencia juvenil de sus días de estudiante, pero seguía siendo de pocas palabras, solo que su mirada era un poco más fría. No sé por qué prestaba atención a sus noticias. Probablemente como decía mi madre, desde pequeño tengo reacciones lentas y después de graduarme, siempre recordaba inexplicablemente cosas que había pasado por alto. Como después del almuerzo, una manzana que aparecía ocasionalmente en mi escritorio. Como al recoger las tareas, siempre había una persona que, como si completara algo importante, me entregaba su tarea con mucha seriedad.
O como yo y Blanca en realidad no éramos tan desconocidas. En la adolescencia yo era impulsiva y enérgica, pero fui compañera de asiento de Blanca durante medio año. Esto torturó mucho a esta charlatana, y finalmente entendí las profundas intenciones del profesor Wang. Pero él subestimó la persistencia de una charlatana, no solo con una persona silenciosa, sino hasta con el aire podría charlar media hora. Durante ese tiempo, constantemente molestaba unilateralmente a Blanca: qué delgadas tienes las manos. ¿Qué gel de baño usas? ¿Por qué te alejas? Déjame oler. Genio, qué bien hueles. Sus movimientos rígidos, pero no se alejó. Me quedé atónita. Esto originalmente era una broma, según el guión con compañeras de asiento anteriores, ahora ella debería retirar la mano y regañarme avergonzada por ser descarada. Pero olvidé que había cambiado de compañera de asiento, y esta compañera era una persona silenciosa. Inconscientemente observé esa mano que había agarrado, se sentía ligeramente fresca, blanca y delgada. Por agarrar el lápiz constantemente, en el lugar donde tocaba tenía una fina capa de callo. Por mi contacto, las puntas de los dedos temblaron ligeramente, como alas de mariposa. Dije tontamente: genio, tienes las manos muy bonitas. Pero al segundo siguiente, ella las retiró como si hubiera recibido una descarga eléctrica, justo cuando yo la miraba. Esta frase hizo que durante mucho tiempo después pensara que probablemente no le gustaba mucho, y también era culpa mía por ser tan atrevida. En el podio, el profesor Wang seguía sermoneándome: Marcos, Blanca es una buena estudiante, no la molestes mientras estudia. Aparte de ser charlatana, en realidad soy bastante obediente, de lo contrario el profesor Wang no sería tan tolerante conmigo. Así que en ese momento respondí alegremente: vale. La persona que tenía la cabeza baja escribiendo con concentración, de repente detuvo la punta del lápiz y pareció mirarme rápidamente por un momento. Lástima que en ese momento mi atención ya había sido atraída por Adrián Xia, y no lo vi. No me faltan amigos. Después de clase, Adrián Xia y varios otros casi siempre nos juntamos. Incluso para ser considerada y no molestar a Blanca, tan pronto como terminaba la clase me levantaba inmediatamente del asiento, temiendo que otros de voz fuerte vinieran a buscarme. Pero no sé por qué, ella siempre parecía estar un poco molesta. Esto me hizo darme cuenta cada vez más claramente de que quizás a Blanca realmente no le gustaba. La consolé: el próximo semestre podremos cambiar de asientos, definitivamente no te elegiré, tranquila. La persona a mi lado de repente habló con seriedad. Yo estaba completamente desconcertada. Solo después de ser compañeras de asiento supe que Blanca no hablaba mucho debido a un trastorno emocional causado por algunas razones. Su autismo hacía que, a menos que fuera absolutamente necesario, no hablara. El profesor Wang, temiendo que no nos lleváramos bien, me contó esto en secreto y me aconsejó: tú tienes una personalidad vivaz, ella es autista y callada, quizás puedan complementarse. Se equivocó. Sentadas juntas, la persona callada siguió siendo callada, la charlatana siguió siendo charlatana, solo que no se dirigían la una a la otra. Fue raro que ese día Blanca de repente hablara más. Mirando mi expresión desconcertada, aunque ya había oscurecido, dijo con firmeza, palabra por palabra: no, Marcos, ven. A lo lejos, Carlos Van me gritaba y me hacía señas. Al escucharlo me levanté: ya voy. Con voz fuerte, ese no me gusta que con tanto esfuerzo había dicho, se desvaneció completamente. Incluso ahora, pensándolo bien, ¿acaso los genios también se ponen las orejas rojas? Yo y Blanca fuimos compañeras de asiento durante medio año, y ella se puso roja durante medio año. ¿Cómo pasa el tiempo? La genio se convirtió en una gran empresaria, completamente diferente a antes. El grupo de personas que no se habían visto en años miraba a la magnate de los negocios hablando elocuentemente en la pantalla y exclamaba: qué raro, no sabía que la genio podía hablar tanto. Lástima que esa transmisión en vivo terminó rápidamente. En el último minuto, la presentadora usó un tema ligero para terminar la entrevista. Hablando de eso, la señorita Blanca siempre ha estado soltera. Todos bromean que si no fuera por el señor Samuel Xiao a su lado, pensarían que es alérgica a los hombres. La presentadora fue interrumpida. La entrevistada respondió tranquila y firmemente: tengo a alguien que me gusta. La presentadora no esperaba conseguir este dato y continuó preguntando: ¿están saliendo? Ella aún no lo sabe. Es un amor no correspondido. ¿La señorita Blanca también tiene un amor no correspondido hacia alguien? Blanca no lo negó. Dicen que el amor no correspondido es principalmente por timidez e inferioridad. ¿La señorita Blanca también se siente tímida e inferior ante la persona que le gusta? Ellos no entendían. Después de todo,
la Blanca actual había triunfado y era exitosa y prestigiosa. Pero Carlos Van había dicho antes que personas como Blanca, con trastornos emocionales y problemas internos, siempre les gustaba sumergirse en nubes oscuras y tormentas. Si algún día alguien irrumpiera violentamente en su territorio, estaría destinada a ser profundamente atraída, para toda la vida. En la transmisión en vivo, la presentadora bromeó: «Entonces, ¿cuándo planea confesarse la señorita Blanca? Podemos ayudar con ideas». No esperaba que Blanca en la pantalla de repente mirara directamente a la cámara. Mi corazón dio un salto, tuve la extraña sensación de estar mirándola a los ojos. Ella dijo: «Ahora mismo». Afuera del reservado comenzó a llover ligeramente. Ese episodio de la transmisión hizo que todos comenzaran alegremente a recordar el pasado. Al despedirnos, hasta la escena era muy similar a la de 6 años atrás, llorando y abrazándose, finalmente separándose a la fuerza en direcciones opuestas. Volví a pensar en Blanca. Al final no vino. Carlos preguntó: ¿no era su compañera de asiento? ¿Todavía mantienen contacto? Sí, pero no mucho. Blanca debe ser una persona bastante rígida. Cada año en las fiestas envía saludos grupales a medianoche en punto. Eso cuenta, dije riendo. Al principio respondía cortésmente a cada mensaje, pero después conocí más amigos, y tras la universidad el trabajo se volvió ocupado. Esos mensajes grupales rápidamente quedaban enterrados bajo otros mensajes. Pero ella siempre era tan puntual que ocasionalmente aún me topaba con sus mensajes cuando estaban en primera fila. Esta es la razón por la que durante todos estos años nunca me olvidé completamente de Blanca, y aún podía recordarla ocasionalmente. También me sorprendía como siempre podía, justo cuando estaba a punto de olvidarla, recordarme súbitamente que tenía esta compañera de asiento. Yo respondía cortésmente: «Gracias, felices fiestas también. ¿Cómo has estado últimamente?». Ella siempre respondía al instante: «Bien». Luego añadía: «¿Y tú?». Yo escribía: «Jaja, trabajando hasta la madrugada». Los trabajadores que responden este mensaje están llorando de felicidad. «Lo siento, ¿dije algo malo?». No entendía su cautela. Respondí sin darle importancia: «No pasa nada, era solo una broma». «Genio, después de tantos años sigues sin saber bromear». El indicador de escribiendo apareció y desapareció repetidamente, pero no lo vi. El metro finalmente llegó a la estación. Los trabajadores de madrugada, aparte del deseo por su propia cama, olvidan todo lo demás. Al despertar, ya había respondido: «Lo siento». 3 palabras simples y secas yacían silenciosamente en la bandeja de mensajes. Por ejemplo, la última vez que envió saludos festivos, de repente preguntó: «Marcos, ¿recuerdas el día de la graduación? Ese día llovió mucho». Respondí: «Lo recuerdo. Ese día dijiste que querías esperar a la persona que te gustaba. Te acompañé como un pollo empapado y te llevé a casa. ¿Al final la esperaste?». No me respondió. Hasta ahora sigo confundido sobre por qué de repente me mencionó eso. ¿Qué tenía de extraño esa lluvia? Estaba buscando el paraguas cuando escuché a Carlos, al ver a su novio que venía a recogerlo, decir apurado mientras se iba: «¿Qué mensajes grupales?». Nosotros no recibimos ninguno. Mi mano se detuvo mientras buscaba el paraguas. Los recuerdos borrosos en mi mente se volvieron claros en ese instante. «¿No te vas?». «Quiero esperar a la persona que me gusta para irnos juntas». El fino flequillo negro cubría los ojos de la chica. «Vale». Tic-tac, tic-tac, las gotas de lluvia golpeaban el paraguas. Caminamos por el pasillo de los 3 años de instituto, pasamos por la pared cubierta de hiedra del edificio de enseñanza, y finalmente llegamos a la intersección. La lluvia paró. Al despedirnos, le dije adiós con la mano. Ella se quedó allí. De repente habló: «Marcos». La persona que se alejaba volteó al escuchar su voz. Un camión grande pasó, el olor a aceite y cemento mojado se mezclaron, el rugido del motor era ensordecedor. Solo pude ver un lado de la ropa de la chica. El estruendo del trueno me devolvió a la realidad, y mi lenta reacción finalmente había regresado. Joder, ¿no será que la persona a quien esperaba era yo? El viento nocturno levantó las gotas de lluvia, y yo también estaba a punto de ser víctima. Sin importarme nada más, instintivamente quise sacar el viejo paraguas de mi mochila, pero la lluvia no me tocó. Un paraguas cubrió mi cabeza. El sonido de las gotas de lluvia tic-tac era extremadamente claro en ese momento. Una figura delicada bloqueó firmemente el viento frío. Levanté la cabeza. Ella, que hace un momento estaba en la pantalla de la transmisión, ahora estaba parada frente a mí, trayendo la frescura del viento nocturno. El agua goteaba de las puntas de su cabello, y ella también me miraba. Los recuerdos y la realidad convergieron. 6 años de tiempo. Finalmente volví a ver a Blanca. El clima era un poco frío, pero más que nada había silencio. Hasta el ir y venir de los coches se volvió tan claro.
Si la hubiera visto antes de la cena, definitivamente podría haberla saludado con una sonrisa. Ingenio, cuánto tiempo sin verte. Pero después de 6 años, mi lenta reacción finalmente había regresado. De repente me sentí un poco narcisista pensando que la genio quizás me gustaba un poco. Y era amor no correspondido. Esto me dejó sin reacción por un momento. Abrí la boca, mirando tontamente a la persona frente a mí. Es cierto, llegaste tarde. Todos ya se fueron. Ella pareció malentender, su expresión cambió ligeramente, e incluso me pidió disculpas. Lo siento, pensé que podría resolver mis asuntos privados más rápido. No entendía, agité la mano, es solo una reunión de compañeros, no importa llegar tarde. Es más importante resolver primero tus propios asuntos. Además, fue bueno que no vinieras. Todos estaban esperando a que llegaras para hacer que pagues la cuenta. Al mencionarlos, inconscientemente sonreí. En el instituto, todos en nuestra clase tenían muy buena relación. Para Blanca, era solo una broma amistosa, después de todo, no era que no pudiéramos permitirnos una comida. Carlos trajo una botella de vino tinto, inglés. ¿Recuerdas a Diego King? Se convirtió en entrenador de gimnasio. Roberto, el que más hablaba, se convirtió en un pescador obsesionado. Siempre vuelve con las manos vacías, pero finalmente pescó un pez grande y lo trajo a la reunión para presumir. Todos lo cargamos y lo echamos del cuarto. Mi naturaleza charlatana no había cambiado. Caminando con Blanca en la lluvia nocturna, riéndome y contándole todo, encontré algo de la familiaridad anterior. Llegaste tarde, ni siquiera pudiste comer, compañera. Ella no parecía molesta por mi charla, escuchó pacientemente hasta el final, luego de repente me preguntó, ¿entonces la compañera recordó guardarme un tazón? Este tipo probablemente quería avergonzarme, pero no esperaba esto. Revelé la caja de comida para llevar que estaba oculta por mi mochila, levanté la barbilla. ¿Por quién nos tomas? Todos te guardaron comida. Dijiste que vendrías, tenían miedo de que llegaras tarde y no hubiera nada, así que te sirvieron especialmente. Pero al final, cuando era hora de irse, no viniste. Así que esta sopa pasó de las manos de Roberto a las de Diego a las de Carlos. Después Carlos también tenía que irse, me la dio a mí y dijo generosamente, si él no viene para cuando seas la última en irte, llévatela a casa para nutrirte bien. Le mostré la sopa de pescado con orgullo. ¿Qué tal? Tu compañera te tenía en mente. Un minuto más tarde y me habría ido. Claramente le estaba dando sopa de pescado, pero ella me miraba fijamente a mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que estábamos bajo el mismo paraguas, muy cerca. 6 años habían pasado, la chica inicialmente inmadura se había vuelto madura y hermosa, incluso desprendía el aroma de perfume caro. Ella bajó la cabeza, escuchando atentamente lo que decía, sus ojos profundos también me miraban fijamente. En el momento en que levanté la cabeza y nuestros ojos se encontraron, ella habló, compañera, ¿qué? ¿Estamos muy cerca? Tartamudeé, mi corazón latió medio tiempo más rápido. Reencuentro en día lluvioso, todavía con un paraguas, todavía yendo a casa juntas. Pensé en esa conversación que tardé 6 años en entender. Me puse inexplicablemente nerviosa. ¿Este tipo no estaría a punto de confesarse? Si se confiesa, ¿qué debería decir? ¿Aceptar o no? Aunque es una buena persona, guapa y bastante romántica, llevamos 6 años sin vernos. En principio, ¿no sería demasiado rápido aceptar ahora? Pero si no acepto, no puedo evitar, miré más esa cara hermosa que podría derrocar imperios. Finalmente decidí un principio, cerré los ojos. Creo que podríamos conocernos mejor primero. Me pisaste el pie. 2 frases al mismo tiempo. El estruendo del trueno me golpeó de lleno. Bajé la cabeza y me moví silenciosamente, luego caminé 1, 2, 3 pasos fuera del paraguas. Levanté ambas manos y me cubrí silenciosamente la cara, me di vuelta. Blanca me siguió al segundo siguiente. ¿Qué te pasa? ¿No te sientes bien? Su voz tenía preocupación. Mi voz sonaba sofocada. Estoy bien. No me mires primero. Y, me detuve por un segundo. Lo siento. Ella no parecía importarle si le dolía ser pisada. Al escuchar que estaba bien, suspiró aliviada. Viéndome encogida en una pelota, sonrió secretamente. No pasa nada, no me importa. Qué vergonzoso. Nadie puede ser siempre vergonzoso, excepto Marcos. A los 3 años perseguí un perro y me caí de cara. A los 7 jugué con petardos y volé el pozo séptico del tío vecino. A los 13 practiqué artes marciales durante un año, solo para que mamá descubriera que había tomado el camino equivocado y en realidad estaba aprendiendo ballet. A los 24, incluso pude verme siendo narcisista, pensando que la estudiosa se iba a confesar,
cuando en realidad solo me había pisado. Si otros tienen viento a favor, cada día mío es una comedia de errores, y hoy hice el ridículo frente a Blanca. Ella dijo que me acompañaría a casa, después de todo íbamos por el mismo camino. Si fuera en el instituto, todo tendría sentido, pero, ¿no te mudaste hace mucho tiempo?, pregunté. Sobre la familia de Blanca, solo sabía que sus padres se habían divorciado. Ella vivía con su madre, y su madre siempre estaba ocupada. En el año en que mi papá aún necesitaba trabajar 30 años más para comprar una casa completa en el callejón, la familia de ella ya vivía en una gran villa con jardín en la intersección. Durante el tiempo en que éramos compañeras de asiento, cada vez que pasaba por ahí, saludaba al segundo piso: Blanca, hora de levantarse. Esto era un encargo del profesor Wang. La madre de Blanca debió haber pedido específicamente que su hija se integrara a la clase, así que el profesor Wang también me pidió que cuidara más a mi compañera de asiento. Durante ese medio año, en realidad era yo quien la arrastraba para ir y venir de la escuela juntas, pero en realidad Blanca no era perezosa para levantarse. Cada vez que yo saludaba, ella estaba parada en el balcón del segundo piso, como si hubiera estado esperándome por mucho tiempo. En cuanto me veía, se daba vuelta y bajaba. El uniforme azul y blanco hacía que la chica se viera elegante y refinada. Además, tenía en la mano el panqueque que había hecho la empleada doméstica de su casa, y hábilmente me lo daba como desayuno. ¿No comes? Ya comí. Nunca admitiré que esta era la segunda razón por la que era tan diligente en llamarla para ir juntas a la escuela. Pero después del examen de ingreso universitario, mientras comía un helado paseando con mi perro, vi trabajadores sacando cosas de su villa. Me quedé atónito. ¿Dónde está Blanca? ¿Te refieres a la dueña de esta casa? Se mudó. ¿A dónde se mudó? Ella tardó un rato en responder. Falta un poco. Dijo que tenía una vía intravenosa y que responder con una mano sería más lento. Sinceramente simpaticé. Debe doler mucho. Después de esta frase, media hora después recibí la respuesta: antes dolía mucho. Blanca dijo, en cada momento frente a ella: soy cobarde e inferior. Entonces, ¿por qué ya no duele? No entendía, y no esperé a entenderlo. Nuevos círculos sociales, un nuevo campus se abalanzaron sobre mí, y ya no tuve tiempo para pensar en ello. Blanca me abrió la puerta del coche, se subió al asiento del conductor y entonces dijo: Marcos, regresé. Me mudé de vuelta. Somos vecinas otra vez, así que efectivamente vamos por el mismo camino. El aire acondicionado estaba encendido en el coche, la música reproducía una canción popular muy famosa: El día que caen las flores, en ese salón de clases, ¿por qué no puedo verlo? La voz del cantante se mezclaba con la lluvia golpeando las ventanas del coche, clara pero borrosa. El ambiente era un poco incómodo, pero Blanca no parecía notarlo. Después de hablar, como haciendo conversación casual, preguntó: hace un momento dijiste, creo que podríamos conocernos mejor primero, ¿qué querías decir? Al mencionar ese momento vergonzoso que no quería recordar, me reí nerviosamente, pero no tengo el hábito de mentir, no es nada, es solo que de repente estabas tan cerca de mí, y de repente recordé el día de la graduación, cuando dijiste que querías esperar a alguien. ¿A quién era? Fingí no saber. Pero ella dijo con firmeza: a la persona que me gusta. Dije que quería esperar a la persona que me gusta para irnos juntas. Me detuve, pregunté inconscientemente: ¿entonces la esperaste? La esperé, dijo, sosteniendo el volante. Mientras más nos acercábamos a casa, mirando el paisaje exterior, dijo tranquilamente: te acompañé hasta el final, incluso te ayudé a cerrar las puertas y ventanas. Me quedé sin palabras. Ella continuó: llovía. Ella tomó su paraguas y me preguntó si quería ir juntas. Ese día la lluvia en realidad no era fuerte, era lluvia de sol, pero ella estaba tan cerca de mí que mi corazón latía como un trueno, me hizo pensar que era un aguacero torrencial. ¿Cómo no puedo verlo? El día lluvioso que desapareció, como quisiera empaparme otra vez. Su voz se mezcló con la canción, diciendo: caminamos juntas por el pasillo de los 3 años de instituto, pasamos por la pared cubierta de hiedra del edificio de enseñanza, y finalmente llegamos a la intersección. La lluvia paró. Ella era un poco lenta, hasta el final no entendió que me refería a ella. Me sentí un poco frustrada, así que en el momento en que se dio vuelta para irse, grité su nombre. Pero del otro lado, un camión grande pasó, el olor a aceite y cemento mojado se mezclaron, el rugido del motor era ensordecedor. El pasado y el futuro convergieron, las voces de la chica y la mujer se superpusieron. Perdí esa oportunidad. La enfermedad que tenía me impidió tener el valor de estar frente a ella otra vez. Finalmente me decidí a ir al extranjero a tratarme. 6 años,
Parecía que nos habíamos perdido la una a la otra, pero en la radio, el cantante cantaba suavemente, como quisiera empaparme otra vez, no esperaba que el valor que había perdido aún no conservara, como quisiera preguntar una vez más. El coche se detuvo, la lluvia también paró. La mujer en el asiento del conductor volteó a mirarme. Tenía los ojos bien abiertos, agarraba inconscientemente el cinturón de seguridad. Nuestros ojos se encontraron. Marcos, me gustas. Te amé en secreto durante 2 años, abiertamente durante 6 años. ¿Podrías aceptar ser mi novia? Blanca tampoco recordaba cuando había empezado a notar a ese chico enérgico. Quizás fue después de las peleas histéricas de sus padres, cuando finalmente se divorciaron, pero ambos la abandonaron para ocuparse de sus propias carreras. Ella se quedó parada tontamente en el balcón del segundo piso, viendo al chico de enfrente con un helado en la boca, paseando un perro grande y regañándolo alegremente. Tonto, no vayas al jardín de otras personas. O quizás fue cuando se transfirió a la nueva clase y el profesor la presentó pidiendo que todos dieran la bienvenida a la nueva estudiante. Entre los aplausos, el chico en la fila del medio tenía ojos brillantes, la miraba sonriendo y aplaudía con más entusiasmo. O fue en el día 128 de observar secretamente al chico, cuando ella sostenía esa manzana del almuerzo, pero el chico se acercó de repente y le dio un mordisco, sonriéndole. ¡Qué dulce! Luego intercambió la suya con la de ella. Era solo una travesura, pero cuando ella miró la manzana nueva que había recibido, que aún tenía el calor residual del otro, su corazón latía tan rápido. La familia discordante le causó un trastorno emocional, hasta hablar se volvió un problema. Empezó a acostumbrarse a encerrarse en su pequeño mundo, cerrar la puerta con llave, diciéndose a sí misma que en realidad estaba bien que papá y mamá se divorciaran, estar sola también estaba bien, podía vivir bien sola. Incluso había decidido vivir así toda su vida. Pero en cierto día, en cierto momento, alguien irrumpió violentamente y empujó esa puerta. La luz del sol se derramó sobre ella. Esa persona le extendió la mano generosamente, sonriéndole, «Buenos días, genio. De ahora en adelante seremos compañeras de asiento». Ella se enamoró completamente. Ese amor secreto lo guardó en silencio durante 2 años. El día de la graduación, después de la cena, finalmente decidió armarse de valor para hablar. Como delegada de clase, esa persona se quedó hasta el final. Ella la ayudó a cerrar puertas y ventanas, pero él preguntó tontamente, «¿Por qué no te vas?». Ella dijo, «Quiero esperar a la persona que me gusta para irnos juntas». Una muda que tenía dificultad para hablar y una charlatana despistada, así malentendieron cada una por su lado, tanto que cuando caminaron juntas por el pasillo de los 3 años de instituto, pasaron por la pared cubierta de hiedra del edificio de enseñanza y finalmente llegaron a la intersección. Ella se dio cuenta de que esa persona no había reaccionado para nada, que se refería a ella, así que en el momento en que él se dio vuelta para irse, no pudo evitar hablar. «Marcos». Él volteó inconscientemente. «¿Qué?». El camión rugía, haciendo que su juventud también oliera a aceite y cemento mojado. Ella pensó que aún tenía una oportunidad. Su clase era una clase de élite, las calificaciones no diferían mucho, al menos podían ir a la misma universidad. Pero esa noche, su madre, que había estado ausente por mucho tiempo, de repente regresó y le preguntó, «Blanca, ¿realmente no quieres venir conmigo?». La empresa de la mujer se mudaba al extranjero, pero no podía dejar tranquila a su hija. Blanca no había pensado en ir, estaba a punto de rechazar cuando la mujer de repente mencionó, «Allá tienen los mejores médicos, las mejores condiciones, definitivamente te curarán». Ella se detuvo, pareciendo darse cuenta de algo. Aprovechando la ventaja, no pudo evitar decir, «No puedes no hablar toda tu vida. Papá y mamá te descuidaron, no merecen tu perdón, pero la vida es muy larga, siempre habrá alguien que te haga querer hablar». Ella levantó los ojos, dudó por 3 segundos. En su mente estaba la sonrisa brillante del chico. Firmemente dijo, «Bueno», y se fue por 6 años. Cuando regresó, usó la velocidad más rápida, ocupándose de estabilizar poco a poco los negocios domésticos. Durante ese tiempo, prestaba atención a cada movimiento del chico. Sabía que él había tenido 2 relaciones amorosas, pero ambas terminaron rápidamente. ¿Estaba triste? Sí, pero ¿de qué servía? Nadie amaría a una muda. Incluso si realmente le gustara, nunca se permitiría ser una carga para la persona que amaba. Afortunadamente, después de graduarse, él no volvió a tener novias. Como una compañera de asiento pálida y borrosa en su juventud, ella solo podía, en días festivos, tener la excusa de escribir cuidadosamente esas pocas palabras, «Felices fiestas, Marcos. ¿Cómo has estado últimamente?». Estas bendiciones, a veces tenían respuesta, a veces se perdían,
pero al menos nunca fueron completamente ignoradas. Esto la tranquilizaba, al menos no había sido olvidada, así que aún tenía una oportunidad. Esta oportunidad le permitió, en esta noche, después de 6 años, decirle fluida y sinceramente a ese chico: Marcos, me gustas. Te amé en secreto durante 2 años, abiertamente durante 6 años. ¿Podrías aceptar ser mi novia? De vuelta en casa, enterré la cabeza en las cobijas, cubriendo mis mejillas ardientes con las manos. No era narcisismo, no era una confusión. Blanca realmente me había amado en secreto. Amor secreto por 2 años, amor abierto por 6 años. Lástima que no me había dado cuenta de nada de esto. Se lo conté secretamente a Carlos. Carlos dijo: ¿por qué no te sorprende para nada? Carlos, no soy ciego. Era tan obvio, cualquiera se habría dado cuenta, respondí enfadada. Se atrevía a decir que no era una persona. Carlos suspiró sin palabras, sonrió con resignación. No es por decir algo, Marcos, ¿por qué tu punto de atención siempre está en lugares extraños? Aún estaba enfadada, inflé las mejillas. ¿Qué? Él fue directo. ¿No deberías pensar si vas a aceptar o no la confesión de Blanca? La pregunta daba vueltas y vueltas, pero regresaba al punto original. Pensé en el momento después de que Blanca dijo esa frase. El coche quedó en silencio por 3 minutos completos. Finalmente ella me desabrochó el cinturón de seguridad, abrió la puerta del coche, me puso algo en la mano. Salí del coche aturdida, sin pensar, puro instinto, caminando paso a paso hacia la puerta de casa. Marcos. Blanca me estaba llamando. Me di vuelta rígida como un palo de madera. Ella me dijo: no olvides darme tu respuesta. Luego me recordó que asintiera. Efectivamente asentí. ¡Qué tonta! Ella se rió. ¿De qué se reía? ¿Qué tenía de gracioso? ¿Nunca había visto a alguien asustado hasta quedar tonto? Cualquiera que recibiera una confesión tan repentina se quedaría tonto en el momento. Parecía que no tenía razones para rechazar a Blanca. En cuanto a familia, la suya también había sido de comerciantes por generaciones. En cuanto a habilidad, su carrera era exitosa. De cara a personalidad, no podías encontrar fallas. Pero precisamente por esto, dudaba. Carlos fue al grano. ¿Tienes miedo de que la diferencia entre ustedes sea demasiado grande y que se lleven mal? Fui muy honesta. Sí, sobre Blanca, siempre tengo algunas preocupaciones. ¿Funciona o no? ¿No lo sabrás con los hechos? No has ni intentado. ¿Cómo puedes sentenciarla a muerte? Marcos, antes no eras así. Carlos tenía razón. Marcos siempre había sido decisiva y eficiente. ¿Funciona o no funciona? Eso no es. Los hechos lo dirán. Después de todo, solo es tener una relación, no es casarse inmediatamente. ¿Qué hay de malo en eso? Sí, al pensar esto, inmediatamente me sentí renovada. De repente salí de las cobijas, me puse las pantuflas y corrí hacia la puerta. En la cocina, mis padres estaban cocinando juntos cariñosamente. Y Marcos, es hora de cenar. ¿A dónde vas tan tarde? Niña, recuerda ponerte zapatos, gritaron mis padres. Tonto en la sala también me ladró. Guau, guau. Lo acaricié rápidamente y salí corriendo. Por el amor. Mis padres se quedaron boquiabiertos. Después de la lluvia, el suelo húmedo aún tenía pegadas hojas marchitas y pétalos. Parecía que había regresado a ese verano, corriendo por las calles familiares hacia la villa con jardín en la intersección. Saludé al segundo piso, gritando ese nombre: Blanca. Blanca estaba en el segundo piso con la luz encendida. Esa figura parecía nunca haberse ido, siempre había estado allí esperando. Al escuchar mi llamado, corrió escaleras abajo sin dudar. Solo que esta vez no tenía un panqueque en las manos, sino que se lanzó a mis brazos sin saber qué hacer. Su respiración era inestable, gritó con voz ronca: Marcos, como si acabara de hacer una gran apuesta. Le sonreí y le dije: ¿qué nombre? Eres mi novia, tienes que llamarme cariño, punto. Ella me abrazó más fuerte, pero temiendo lastimarme, suave y preciosa me llamó cariño. Finalmente tenía una relación. Mi pareja era mi compañera de asiento del instituto. Esta sensación era muy extraña. Blanca todavía no le gustaba hablar, pero le gustaba escucharme hablar. Gradualmente, ambas nos dimos cuenta de que sin importar si iba al trabajo o regresaba, siempre había un coche siguiéndome. En la recepción de mi empresa había comida y regalos para mí. Fuimos al cine, al parque de diversiones. El coche llegó al edificio de la empresa de Blanca. Era la primera vez que iba a su empresa. Disculpe, ¿a quién busca?, preguntó la recepcionista. Miré el mensaje que le había enviado a Blanca, aún no había respondido, debía estar ocupada. ¿A Blanca Bay? ¿La presidenta Bay? ¿El señor tiene cita? Por supuesto que no, negué con la cabeza. Esperaré a que venga a recogerme.
Fue un procedimiento normal, me ubicaron cortésmente en la sala de espera. La presidenta Valle está en una negociación muy importante, nadie puede molestar, disculpe. Justo en ese momento se escucharon pasos claros. Volteé a ver. Un hombre en traje entró, con un porte extraordinario, caminando con presencia. La recepcionista inmediatamente sonrió. Señor Samuel, ¿viene a ver a la presidenta Bai? Él asintió ligeramente y subió apresuradamente. Señalé hacia él. ¿Por qué la actitud de la recepcionista es diferente? Samuel Xiao es el asistente que la madre de Blanca le asignó para estabilizar la empresa en el país. Por supuesto es diferente. Me quejé y miré la fiambrera en mis manos. Cuando Blanca bajó con su socio para despedirlo, Samuel la siguió. Presidenta Bai, tengo algo que decirle. Blanca asintió. ¿Es sobre el proyecto de Xinjiang? No, es algo personal. Reservé un restaurante, vayamos a almorzar juntos y hablemos con calma. No, respondió Blanca categóricamente. Esto sorprendió a Samuel. ¿Por qué? Él continuó sin pausa. Es trabajo. Aunque sea algo personal, podemos hablarlo en la oficina. Almorzar juntos es demasiado íntimo. Tengo novio. Aunque él no lo sabría, tampoco está bien. Samuel se quedó impactado al escuchar novio. Antes de que pudiera hablar, Blanca levantó la vista y vio una fiambrera familiar, pero al mirar alrededor no vio a la persona familiar. Preguntó ansiosamente a la recepcionista señalando la fiambrera, ¿el chico que trajo esta fiambrera? La recepcionista miró hacia la sala de espera. Qué raro, hace un momento estaba aquí, ¿cómo dejó las cosas y se fue? Blanca captó el punto clave, recepcionista. Así, cuando vino el señor Samuel también lo vio. Ese señor no tenía cita, dijo que la presidenta Bai vendría a recogerlo. Fue entonces que Blanca abrió apresuradamente su teléfono. Pantalla negra, sin batería. Su expresión se quedó en blanco por un instante. Presidenta Bai, Samuel no había visto esa expresión en el rostro de Blanca en mucho tiempo. La última vez fue cuando aún no se había recuperado del tratamiento. La reacción de estrés de los trastornos emocionales hizo que las manos de Blanca temblaran ligeramente. En sus ojos brilló un pánico sin precedentes. Entre los gritos de las personas detrás, corrió hacia afuera. A 500 metros estaba el pequeño jardín del centro de la ciudad. Cuando llegó corriendo, vio al chico sentado tranquilamente al borde del parterre, mirando los peces dorados nadando en grupos en el estanque. Tal vez porque había corrido muy rápido, su respiración era agitada. Al escuchar el ruido, volteé. Un poco avergonzado, me sentía sofocado allá adentro, salí a caminar. Blanca no dijo nada, solo se acercó y me abrazó fuertemente, disculpándose, lo siento, no sabía, el teléfono se quedó sin batería. Pensé que según tu costumbre en días de descanso, estarías descansando en casa. Respondí, pero se me ocurrió hacerte una sopa. Ella seguía sin saber expresarse, solo podía repetir, lo siento. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo no estaba bien con Blanca. Me alejé rápidamente de su abrazo y me quedé inmóvil. Blanca estaba llorando, agarrando mi mano sin soltarla, como tonto cuando hacía algo malo, diciendo, me equivoqué, no te enojes, no termines conmigo, no me abandones. Pero tonto es un perro. Ahora sí que estaba bien, yo no estaba enojada, pero tenía que consolarlo. Después de asegurarle repetidamente que solo me sentía sofocada y había salido a caminar, no porque estuviera enojada ni porque quisiera terminar con ella, se calmó, pero seguía inquieta. Samuel y yo solo somos colegas, nunca hemos tenido nada. Agité la mano, si realmente hubiera algo, ya te habría dejado e incluso te habría dado una paliza. No le diría a Blanca que en el momento en que apareció Samuel, efectivamente dudé un poco, preguntándome si realmente no éramos compatibles. No por Samuel, sino por las diferencias de estatus, posición y recursos económicos. Pero justo hace un momento, mientras estaba sentada al borde del parterre contando los peces dorados uno por uno, de repente recordé que en los juegos deportivos del instituto, en realidad me había lastimado el pie una vez. Blanca, que nunca interactuaba con nadie, fue la primera en correr hacia mí, ayudándome y corriendo directo a la enfermería. Sus hombros delgados eran muy huesudos, me dolían aún más. Cuando llegamos, actué dramáticamente, cubriéndome el pecho y gritando de dolor, compañera, esto es asesinato. Entonces Blanca lloró, lágrimas silenciosas, con la misma expresión de pánico y desconcierto que hace un momento, diciendo lo siento como si hubiera roto su tesoro más preciado. Me asusté tanto que nunca más me atreví a bromear así con ella. El médico de la enfermería aseguró repetidamente que solo me había lastimado la pierna, y solo entonces se tranquilizó. Ese también era nuestro secreto. Probablemente nadie habría imaginado que la estudiante aparentemente fría en realidad era una llorona. Pensando en esto me reí, pero tampoco quería hacerla llorar,
así que estaba dispuesta a darle una oportunidad para demostrar que nuestro camino podía llegar hasta el final. Antes de que pudiera decirle esto a Blanca, ella ya me había llevado de vuelta a la empresa. Ante las miradas sorprendidas de todos los empleados, levantó nuestras manos entrelazadas y abiertamente nos presentó a todos. Este es mi novio. Yo lo perseguí. La escena quedó en silencio por 3 segundos. Luego siguió un alboroto. Así que, Presidenta Bai, lo del amor secreto en la entrevista era cierto. Es la sopa nutritiva que hizo el señor. ¡Qué felicidad! ¿Cómo puede la jefa tener dinero y belleza, y encima un novio tan bueno? Señor, míreme a mí, yo tampoco estoy mal. Si realmente se fijara en ti, no explotarías. Un grupo bromeando. ¿Cómo siento que sería la Presidenta Bai la que explotaría, y luego te mataría? En ese momento, Blanca recordó las palabras de Samuel y preguntó tranquilamente, ¿cuál era el asunto privado del que hablabas? Samuel sonrió. Me voy al extranjero, a establecerme donde está el presidente del directorio. Hay un puesto de director de sucursal esperándome. Además, en ese momento, solo por esto estuve dispuesto a venir temporalmente a ayudar aquí. Blanca, como cualquier socio comercial, tomó mi mano y nos felicitó a mi pareja y a mí juntos. Felicidades. Abierta y honestamente, de un solo golpe rompió los rumores que circulaban entre los dos. Años después, cuando Samuel y yo nos conocimos mejor, me confesó, Blanca tenía a alguien a quien amaba en secreto, todo el mundo lo sabía. Si ella tenía a alguien en su corazón, ¿habría sido idiota si me gustara? Hermano, tengo dinero y físico, ¿no tenía opciones? Como era raro estar contenta, Blanca hizo un gran gesto, media jornada libre. Esta vez realmente toda la sala vitoreó. Ella secretamente me jaló y corrimos primero. Montamos bicicletas y regresamos otra vez al campus del instituto. El cabello del profesor Wang estaba aún más blanco. Al vernos tomadas de la mano se rió a carcajadas. Cuando se casen definitivamente tienen que enviarme dulces de boda. Sonó la campana del final de clases, en el altavoz sonaba esa canción popular, El día que caen las flores, el día de viento, alcancé a tomar tu mano, pero la lluvia diaria gradualmente creció hasta que no pude verte. ¿Cuánto tiempo más hasta que pueda estar a tu lado? Esperando el día despejado, tal vez estaré un poco mejor. Había una persona que te amó por mucho tiempo. Caminamos tomadas de la mano en dirección contraria entre grupos de jóvenes llenos de vitalidad. Levanté la cabeza, era un día soleado. Buenas noches.